Buenos días, mi nombre es Carlos José Caraballo Martínez. Hoy le estaré presentando la defensa del trabajo monográfico titulado El delito de invasión y la tutela judicial efectiva, como requisito para optar al título de abogado. La tutora académico del presente trabajo de investigación es la abogada Rosa Lacayo. Iniciaré la defensa de este trabajo monográfico hablándole sobre el resumen y la introducción. En cuanto al resumen, debo referirle que el planteamiento del problema señala que la comisión del delito de invasión actualmente en Venezuela es percibido como un fenómeno antijurídico y no como un problema jurídico recurrente. Esto debido a su persistente impunidad que ha impulsado su masificación y dispersión territorial, aunado a la tímida actuación del Estado para sancionar lo que ampara su recurrencia. En cuanto a la delimitación de la investigación, el presente trabajo está enmarcado dentro del campo de la acción penal, procurando darle respuesta a la interrogante: ¿cuáles son esos errores que se cometen en la praxis penal que motivan la impunidad de este delito y amparan o estimulan su recurrencia? Son tres los objetivos fundamentales de este trabajo de investigación. El primero de ellos, analizar la fundamentación jurídica del delito de invasión y la tutela judicial efectiva. El objetivo número dos, estudiar los caracteres y elementos constitutivos del delito de invasión. Y como tercer objetivo, determinar los elementos probatorios para la acreditación del derecho a la propiedad. En cuanto a la introducción, debo señalarle que esta es una investigación de tipo documental, de nivel descriptivo, y su propósito fundamental es aportar los argumentos jurídicos para una sanción eficaz de este delito, en forma que se pueda procurar disminuir su impunidad y recurrencia. La estructura de este trabajo contempla tres capítulos. El capítulo 1, denominado Fundamentación jurídica del delito de invasión y la tutela judicial efectiva. El capítulo 2, titulado Caracteres y elementos constitutivos del delito de invasión. Y el capítulo 3, Elementos probatorios para la acreditación del delito, para la acreditación de la propiedad. Con respecto al capítulo 2, capítulo 1, titulado Fundamentación jurídica del delito de invasión y la tutela judicial efectiva, debo señalar que el régimen legal del delito de invasión está contemplado en el artículo 471A del Código Penal, que refiere: quien con el propósito de obtener para sí o para un tercero provecho ilícito invada terrenos, inmuebles o bienhechurías ajenos, incurrirá en prisión de 5 a 10 años y multa de 50 a 200 unidades tributarias. El solo hecho de invadir sin que se obtenga provecho acarreará la pena anterior rebajada a criterio del juez hasta una sexta parte. Se incrementará la pena a la mitad de la pena aplicable cuando la invasión se produzca sobre terrenos ubicados en la zona rural. La pena establecida en el inciso anterior se aplicará aumentada hasta la mitad para el promotor, organizador o director de la invasión. El basamento constitucional de la disposición anterior se encuentra contenido en el artículo 115 de la Constitución Nacional, que consagra la obligación del Estado de garantizar el derecho a la propiedad. En cuanto a la tutela judicial efectiva, debemos señalar que su basamento constitucional está previsto en el artículo 26 de la Carta Magna, que define a esta como el atributo que faculta al legítimo propietario, en el caso de los delitos de invasión, a acceder a la jurisdicción con el fin último de obtener una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada como efecto impeditivo a los actos de invasión. En cuanto al capítulo 2, caracteres y elementos esenciales del delito de invasión, debemos señalar que la característica fundamental del delito de invasión es el ánimo de lucro.
El invasor desea obtener un provecho ilícito de los actos de ocupación. Es un delito por comisión. Se requiere para su resolución una acción positiva por parte del invasor. Los inmuebles, las bienhechurías y los terrenos ajenos son los objetos materiales en este delito. La propiedad es el bien jurídico tutelado por el Estado. Impedir o restringir el ejercicio de los atributos de la propiedad, de usar, gozar y disponer de sus bienes, es el efecto jurídico de este delito. La violencia o intimación son los medios para la resolución de los actos ejecutivos. En cuanto a los elementos, debemos señalar que son 5. La acción, como primer elemento, refiere que ésta debe ser positiva, voluntaria, consciente, informada por el dolo específico como elemento subjetivo de la conducta, impulsada por el ánimo de obtener un provecho injusto de los actos de ocupación a terrenos, inmuebles o bienhechurías ajenos. La tipicidad consiste en la adecuación de la conducta al tipo penal previsto en el artículo 471A. La tipicidad exige determinar tanto los elementos objetivos como elementos subjetivos de la acción para subsumir esto dentro de la norma y determinar que exista o no encuadramiento. De existir encuadramiento, se estará frente a la comisión del delito de invasión. La antijuricidad refiere que los actos de ocupación son ilegales, por tanto acarrean una sanción. La culpabilidad es la situación en la que se encuentran los sujetos como imputados por estar presuntamente señalados en cometer los actos de invasión. La culpabilidad exige la verificación de 3 presupuestos fundamentales. El primero de ellos es la forma de la culpabilidad, determinar si existe dolo o culpa. El segundo de ellos es la imputabilidad y el tercero es la existencia de una norma imperativa. La punibilidad es la posibilidad jurídica de establecer una sanción a los presuntos responsables de los actos de invasión por estar frente a un acto típico, antijurídico y culpable. Con respecto al capítulo 3, titulado Elementos probatorios para la acreditación del derecho a la propiedad, es necesario referir que la sentencia 757 del 16 de noviembre del año 2016, emitida por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, señala que para demostrar la propiedad de los inmuebles o bienhechurías, el documento con eficacia probatoria para demostrar esta titularidad es el título registrado, debido fundamentalmente a su carácter indubitable de prueba absoluta, a su carácter público y auténtico. En cuanto a las conclusiones de este trabajo monográfico, debo señalarle que el delito de invasión es un delito de resultado. El invasor, además de ocupar los inmuebles, terrenos o bienhechurías ajenos, obtiene un provecho injusto de estos. El delito de invasión es un delito en su forma procesal de acción pública, es decir, que su persecución penal estará a cargo del Ministerio Público y para ello se necesita de una denuncia por parte del legítimo propietario. De igual forma, el Ministerio Público puede actuar de oficio. El delito de invasión es un delito grave en su cuantía, en la cuantía de la pena, que resulta en una condena de prisión mayor a 3 años en su límite máximo. El delito de invasión contempla una pena divisible, es decir, que contempla la imposición de una pena tanto corporal como reflejada o representada por una condena de prisión y una pena no corporal de carácter pecuniario.
Con respecto a las recomendaciones, como argumento jurídico para sancionar eficazmente este delito, debemos sugerir que la acción penal debe hacer énfasis en los actos de invasión, en el resultado de los actos de invasión. No quedarse encasillada en el resultado de los actos ejecutivos. En este sentido, la acusación penal debe garantizar la imputación sobre la comisión de los actos cuando estos se encuentren en grado, cuando el delito sea en grado de tentativa, un delito imperfecto en grado de tentativa, de tal manera que los presuntos responsables sean sancionados conforme al artículo 80 del Código Penal. Asimismo, para mitigar la actuación tímida del Estado, es preciso que la autoridad pública o la fuerza pública aprenda en flagrancia a los invasores, conforme al artículo 44, numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en correspondencia con el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal. Asimismo, como argumento jurídico para sancionar eficazmente este delito, la acción penal debe hacer hincapié en las diferentes formas de intervención delictual, bajo la figura de los instigadores o autores intelectuales y los cómplices, y de esta forma abordar con amplitud las diferentes formas de participación en la comisión de este delito, y no se encasille la acusación fiscal solo en el autor directo. Bueno, con esto doy por terminado la exposición. Espero que haya sido de su agrado y gracias por su atención.